Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz, el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en temas energéticos y de energías renovables, graduado en estas especialidades en la Sorbona de París, y a fe mía, el hombre que más conoce sobre los temas de energéticos, particularmente el petróleo, pero también las otras energías alternativas. Muy buenos días, mi querido Fluvio. Gracias por estar con Ricardo, nosotros. ¿cómo estás? Como siempre, con el gusto de saludarte y de estar aquí con la gran familia de Detrás de la Noticia. Fluvio, ha sido un buen negocio comprar la refinería Deer Park en Houston, Texas, o nos tomaron el pelo porque siguen saliendo pequeños, grandes detalles, como el hecho de que a los 600 millones de dólares que se dijo inicialmente que nos iba a costar, habría que añadirle otros 300, entre 260 se dijo, y 300 millones de dólares por el crudo que está en proceso, hasta las gasolinas, y que es también pues parte del costo. Y ahora se dice que la refinería tiene un pasivo, una deuda de 980 millones de dólares. Esto nos llevaría más o menos a unos 1.800 millones de dólares, más del triple de los 600 que se dijo originalmente. ¿O cómo está la cosa? A ver, tú dinos. Mira, Ricardo, primero habría que decir que la compra aún no se ha concretado. Si bien es una posibilidad pequeña, la verdad es que es ligeramente mayor a cero, pero existe el que el órgano regulador, las autoridades reguladoras competentes de Estados Unidos pudieran no aprobarla, ¿no? Basados en que, bueno, podría ser incluso una forma de presión hacia, tratando de contrarrestar, digamos, la orientación de la política petrolera en particular de la administración del presidente López Obrador. Recordemos que hace algunos años las autoridades regulatorias en Estados Unidos, el país que se precia de la libre competencia y el libre mercado, pues impidieron la compra de Unocal por parte de la compañía estatal china CNOOC, ¿no? Entonces, por consideraciones de seguridad nacional. Aquí difícilmente sería el caso, pero bueno, por eso la posibilidad es realmente pequeña, pero existe, ¿no? Hasta que se concrete. Ahora, sobre los términos de la adquisición, en efecto, en la evaluación hay que considerar, recordemos que prácticamente Deer Park desde 1993 es una sociedad mitad y mitad entre Shell y Petróleos Mexicanos, pues al momento en el que se concrete esta venta, pues de todos los inventarios de productos, pues también están divididos a la mitad, y habría que hacer la evaluación correspondiente. En el caso de la deuda, esta que asciende a 980 millones de dólares, pues la mitad ya es deuda de Pemex, por las mismas razones, ¿no? Y de hecho, parte de la forma en que se concretaría, en que se pagaría los 600 millones, tienen que ver con absorber estos 490 millones de dólares, que no necesariamente eso también está, digamos, en suspenso. Hay que ver si por el cambio ya de propietario, de socio mayoritario, habría que hacer un prepago de esta deuda, y finalmente también está el reembolso de 106 millones de dólares, porque en 2018, después de 17 años de no hacerse inversiones en Deer Park, se acordó hacer una inversión por 251 millones de dólares para incrementar el margen de utilidad de esta refinería, que venía ya cayendo desde inicios de la década de los años 10 de este siglo, ¿no? Entonces, de hecho, eso explica, como ha circulado en diversos medios, el que en 2019 hubiera pérdidas, porque estuvo cerrada una temporada la refinería. Y recordemos que la refinación, si bien sigue siendo un negocio, es un negocio de márgenes muy pequeños, es un negocio donde la utilidad final se basa más en el volumen que en el margen por barril refinado, que insisto suele ser muy pequeño. Entonces cerrarla un tiempo, y a eso, pues eso implica dejar de tener ingresos, y además hay que pagar obviamente el costo de ese mantenimiento mayor
más o menos es así el panorama financiero. Y bueno, el año pasado, lo digo porque también ha estado muy presente en la opinión pública, pues Deer Park perdió como perdió hasta Exxon, ¿no? Recordemos, el año pasado fue terrible para toda la industria petrolera, tanto que incluso el gigante Exxon, por primera vez en su centenaria historia, reportó pérdidas, ¿no? Entonces, me parece que si es o no buen negocio, bueno, eso lo dirá el tiempo, porque también ahí hay varios riesgos asociados con el manejo mismo de la refinería, ¿no? Recordemos que claro, en 1990, o sea, la lógica de la asociación en 1993 es completamente distinta a la actual compra de la otra mitad, ¿no? En 1993 el objetivo fue darle una salida segura a una proporción muy importante, prácticamente el 20% de toda la exportación de crudo maya y más del 30% de la exportación a América del Norte, y con eso apuntalar el precio del crudo. O sea, sí. Estaba más pensada en eso y ahora está más pensada en términos de garantizar el abasto de combustibles en México, ¿no? Fluvio, ¿es la compra de esta refinería Deer Park la garantía de que vamos a tener un abasto suficiente de gasolinas para los próximos años? ¿Es la gran tabla de salvación? Mira, justo hace 2 años, recuerdo, mi querido Ricardo, que platicábamos mi preocupación de que se había fetichizado, utilicé ese término, algo que me parece un objetivo muy pertinente, que es ese, el de garantizar el suministro de combustibles, que es una cuestión estratégica para nuestro país, ¿no? Yo decía que se había centrado demasiado en Dos Bocas y se le había convertido a esto, que es un instrumento, en un objetivo en sí. Finalmente, la garantía, la seguridad en el abasto del país requiere de distintos instrumentos que se pueden manejar de manera distinta también en el tiempo. Un elemento más para garantizar el abasto seguro de combustibles a nuestro país, como sin duda también lo está haciendo, bueno, incrementar la capacidad del Sistema Nacional de Refinación, concluir con las reconfiguraciones no solo de Tula, sino hay que ir a Salamanca y a Salina Cruz, ¿no?, para evitar que se siga produciendo combustóleo. Siempre habrá un nicho para los operadores privados en la medida en que no se reviertan las reformas constitucionales de 2013, por ejemplo, en la frontera norte, incluso en la época en que Petróleos Mexicanos, según definía la Constitución en el artículo 28, que era un sector estratégico, la refinación, y Pemex era el operador exclusivo. Incluso en esas épocas se importaba porque pues es mucho más barato traerla de Estados Unidos en la frontera norte, y de no revertirse la reforma constitucional, insisto, pues eso se podrá seguir haciendo. Y finalmente habría que ir ya del otro lado de la ecuación, es decir, a tomar medidas efectivas de política pública que contengan la demanda. Es decir, no se trata solamente de aumentar la oferta para que alcance a la demanda, sino de ir acotando a través de impulsar el transporte público, medios de mayor eficiencia energética, en fin, hacer todo lo posible para evitar esta profecía que suelo recordar, y más contigo, querido Ricardo, del nuestro entrañable doctor Mario Molina, de que si no cambiamos los patrones de consumo, vamos a terminar primero con la atmósfera que con las reservas petroleras. El tiempo nos presiona un poco, pero te tengo que preguntar la obviedad. Entre 6 y 10 veces más de costo, según los análisis financieros, nos va a salir Deer Park, bueno, nos va a salir, perdón, Dos Bocas en relación a Deer Park. ¿No hubiera sido mejor comprar otro par de refinerías y parar la construcción de Dos Bocas? Mira, siempre es una opción, aunque siempre está latente el riesgo geopolítico, ¿no?, de tener tus activos fuera del país, activos estratégicos, y puedes estar sujeto a presiones geopolíticas, pero efectivamente era una posibilidad. Y bueno, la diferencia de precios tiene que ver, son tecnologías completamente diferentes, los insumos son completamente diferentes. En el caso de Dos Bocas todo será a base de nuestro crudo maya, en el caso de Deer Park hay parte
parte del insumo tiene que ver con WTI, con otros crudos ligeros que por lo mismo son más caros, y la producción es muy distinta. Deer Park produce 110,000 barriles diarios de gasolinas, Dos Bocas producirá 170,000. Sí. En fin, hay una gran diferencia tecnológica, pero en efecto esta era otra posibilidad, lo comentábamos, otra posibilidad adicional sería maquilar, ¿no? Rentar una refinería para maquilar nuestro crudo. En fin, todas estas opciones se tendrían que haber, me imagino, considerado antes de tomar estas decisiones. Como siempre, muchas gracias, mi querido Fluvio. Te mando un abrazo grande, fraterno. Gracias. Un abrazo, mi querido Ricardo. Seguimos en contacto. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.